9 de la mañana con 34 minutos. 9 de la mañana con 34 minutos. Está con nosotros el doctor Iván Saquicela, como lo habíamos anunciado, candidato a la presidencia de la República por Democracia Sí, cuyo presidente es nuestro amigo el doctor Gustavo Larrea, con quien dialogamos creo la semana pasada, recién, hace poco. Y estuvimos hablando de varios temas que tenían que ver con la coyuntura política y electoral. Ahora, para empezar, aquí junto al sociólogo Stalin Poveda, doctor Saquicela, lo vemos como que se ha metido al gimnasio. Ha estado haciendo, usted sabe que aquí en la costa preguntamos así con soltura. ¿Se ha metido al gimnasio o es que ha hecho una dieta, pero lo vemos mucho más delgado? Y me imagino que eso además para la campaña lo ayuda más, pues no, para estar yendo de la costa a la sierra, de la sierra a la costa, al oriente, a Galápagos. Muy buenos días y bienvenido hasta el año. Buenos días, muchas gracias, un gusto poder conversar. De verdad, sí, he bajado un poco de peso hace unos meses. La razón es de que durante muchos años yo he viajado mucho a nivel nacional, internacional, por la academia, por el trabajo como presidente de la corte, dando clases, en fin. Y entonces son las comidas desordenadas a diferentes horarios, unas veces como, otras Eso es veces muy no malo. como, es muy malo. Y entonces me preocupó mucho mi salud. Ahora me cuido un poquito y espero seguir así. Uno se siente mejor. Sin duda debe ser un cambio muy grande. Ahora, yo pensaba, ¿será que el doctor Saquicela estaba más gordito antes porque le tocaba comerse a los grandes peces de la corrupción política? Bueno, la verdad que lo hicimos. ¿A Yo, cuáles, por ejemplo? Para saber, pues, a cuáles le tocó. Porque sí está, bueno, el caso emblemático son los de Correa, pues, ¿no? así es la verdad. Y yo en ese sentido quiero decirle algo. Yo creo que la gente, lo que ha sentido en el caso de la justicia, sabe decir, la justicia solo es para los de poncho. Yo quiero comentar que en la Corte Suprema de Justicia del Ecuador nunca se había sancionado penalmente, se había condenado a la cárcel a un expresidente de la República. ¿Y por qué? Porque obviamente siempre se ha metido manos de la política y la justicia, siempre se ha tratado de evitar los procesamientos y etcétera. Pero en esta oportunidad a nosotros nos correspondió ser jueces de aquel caso en donde condenamos al expresidente de la República, Rafael Correa, y tantos otros altos funcionarios del Estado. Yo solo quiero decir que eso es una muestra de que los ciudadanos quieren que se haga justicia, sea quien sea. Y por primera vez yo creo que se hizo eso realidad. Y sencillamente no se trata de la persona, sino se trata de las pruebas del delito cometido. Ahora, antes de eso, decían Iván Saquicela es correísta. Cuando vinieron las sentencias, salía el Mashi. Es un héroe. Es un Claro, héroe. es un héroe. ¿Cómo es realmente? ¿Era o no era o no? Bueno, no, pues definitivamente no. Lo que sucede es de que son los manejos propios, ahí sí debo decir, de la politiquería. Lo que pasa es de que definitivamente siempre se ha metido manos de la justicia. Ahora mismo la parte política trata de desprestigiar. Ahora mire, por ejemplo, el juicio político a la fiscal general del Estado. A mí me dicen el juez del influjo psíquico, el expresidente de la Correa me decía, el expresidente Correa el otro día me decía en la cuenta X, refiriéndose a mí, que soy un mequetrefe, una serie de insultos, de cosas. ¿Pero por qué? Sencillamente porque sí, así como ha habido jueces incorrectos, corruptos, ha habido personas como nosotros que no nos tembló la mano cuando aquel tenía tremendo poder, además con la prepotencia y autocracia que le ha caracterizado. Nosotros simplemente cumplimos nuestros deberes. Eso es todo lo que creo que debe corresponder a una persona. Las 9 de la mañana con 39 minutos, don Stalin Poveda. Doctor Iván Saquicela, qué gusto verlo.
Usted ha admitido que se le ha metido la mano a la justicia siempre, que esa es la percepción que tiene la gente. O se politiza la justicia o se judicializa la política. Pero hoy hay un nuevo elemento perturbador para la vida de la justicia o para la justicia en el país, que es la narcopolítica. Y usted viniendo de un ejercicio de un cargo en donde usted tiene que condenar o no condenar sobre los hechos a un o otro ciudadano, compatibilizar su candidatura en un movimiento como Democracia Sí, no le trae a usted una especie de dilema ético, ¿no? El momento que ha decidido correr a la presidencia de la República. Yo creo que más bien el dilema ético sí puede darse en otro sentido, que es el siguiente, He sido fiscal, docente universitario, juez y presidente de la Corte. Conozco y he sido víctima de la persecución política y de la metida de manos en la justicia. ¿Sabe cuál es el dilema? Entre quedarme en una función judicial con tanta podredumbre, atado de manos sin poder hacer nada, o con el conocimiento y la preparación que tenemos, transformar esa realidad. Y hoy más que nunca, porque hoy tantos problemas que hay en el país y hay diferentes momentos históricos, pero hoy, ¿sabe cuál es el problema? La criminalidad, la corrupción, el crimen organizado, que además ha cooptado el Estado. Tanto es así que, en mi opinión, lo que está en juego es la sobrevivencia de la República, la sobrevivencia como Estado. Entonces, más bien para mí, el dilema es ese. No, igual, no evado la pregunta os doy una respuesta concreta en el dilema que usted plantea. Mire, yo he cumplido mi rol. Estuve en la Corte Nacional 9 años y medio. Mis sentencias y mis resoluciones hablan por mí. Fui el juez mejor evaluado. Nunca he sido sancionado. No tengo problemas. Cumplí mis deberes. He cumplido un ciclo vital y no me aferro al cargo. Porque siendo otro, como los políticos de siempre, no sé, ahí está radulando a alguien para conseguirme el carguito, para apalanquearme alguna cosa. No, señor. Enfrento una lucha y a sabiendas de que es un desafío grande, porque yo no soy ingenuo ni no veo que hay candidatos fuertes, sobre todo por el poderío económico y las chequeras, pero ¿sabe qué? Hay que luchar, pues, hay que luchar por el país y justamente por la realidad dolorosa que enfrenta el Ecuador. Tengo aquí el problema de la inseguridad. Pero ya no se puede más, pues. No es solamente el susto, el temor. La gente no puede trabajar, no puede emprender. Esta parte conceptual del Claro que sí. dilema ético. Con toda su trayectoria como la ha descrito, hoy como candidato pone a prueba usted un principio que hoy se debate muchísimo, justamente para quienes han sido jueces, para quienes van a ser fiscales, la probidad notoria. Y eso, cuando llega a la estructura política, es un permanente cuestionamiento, porque ¿cuál es el alcance de la probidad notoria en el ejercicio real de las funciones que hoy, por ejemplo, usted ha descrito? Unos lo acusan, lo que decía Andrés. Bueno, usted es correísta. Usted se inventó la figura del influjo psíquico para afectar al correísmo. Usted, en otros casos, no falló de esta manera. Y esto es un problema de percepción en la opinión pública, aún más cuando estamos de frente a un proceso electoral. ¿Cómo lidiar con estos también dilemas psicosociales, de percepción? Yo me mantengo en lo mismo. Mire, por ejemplo, sobre aquello. Partamos de una idea, en mi opinión, irrebatible. La política de este país ha metido manos en la justicia. Correcto. Muy bien. Si nosotros partimos de eso, que es irrefutable, indiscutible, entonces cabalmente nosotros lo que tenemos es que intervenir para cambiar esa realidad. ¿Y quiénes hacen esas acusaciones? Por ejemplo, a la fiscal general del Estado, los asambleístas, que además defienden a Wilman Terán y le acusan a la fiscal general. ¿Qué está de por medio? Intereses políticos por ponerle suave. Cuando no, intereses respecto a impunidad y crimen organizado. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos sentados allí? No es posible. Lo que sí creo que no sería correcto es que un juez
mientras esté en funciones, esté involucrado con aspectos políticos. Eso es otra cosa. Pero aún así, déjeme decirle algo. Justamente en este país se han encontrado las cortes con actores políticos y ha habido presidentes de Corte Suprema y ministros de la Corte allegados a los sectores políticos. En mi caso, no de forma irrebatible. Gané por concurso de oposición y méritos. Y no pertenezco, no tengo vínculo con ningún partido político. Y concluida mi etapa de juez, he renunciado con 6 meses de anticipación. Entonces, yo no le veo y por eso la ley no me impide, ni me prohíbe, ni mucho menos. Creo yo que justamente si el problema tan excepcional que vive el país es el crimen organizado y la delincuencia, los ciudadanos tenemos que involucrarnos en el quehacer político. Yo sí he reflexionado sobre esto y digo con sinceridad, sí he Le reflexionado. pregunto yo, Claro. realmente es un escenario de una toma de decisión muy difícil en este ambiente, en este escenario. Sabe que he reflexionado y algo más. Hay diferentes formas de ver. Ha habido gente que me ha dicho, en cambio, en sentido contrario, me ha dicho, Iván, qué bien la fortaleza de un magistrado que tenga la valentía y el coraje, justamente de su conocimiento y su experiencia, enfrentar esto. Entonces, en definitiva, yo no abandonaré mi posición ética, democrática, de convicciones jurídicas al enfrentar un proceso político. Y eso es lo que requiere el país. Mire, soy un ser humano como cualquiera otro. Yo converso, yo como, yo bailo, yo canto, todo. Pero ¿sabe qué? Ya basta de la farandulización de la política. Pues. Pero usted es Iván, usted es candidato a la presidencia. ¿De acuerdo? No de la presidencia va a poder hacer las reformas estructurales a nivel de la justicia. A ver, antes un poco para no, antes de eso, lo que quiero decir es que el país necesita gente preparada, Eso. gente formada. Y yo estoy formado en las ciencias políticas, en las ciencias jurídicas, conozco la realidad del Estado. Ahora bien, lo que usted decía respecto de que del Ejecutivo no se puede cambiar la función judicial. Es que yo tengo propuestas concretas. Correcto. Asamblea Constituyente. Bueno, Por supuesto. Sí, ¿Sabe por qué? Porque hay que desmontar. Pero tiene que hacer una consulta popular. De acuerdo, pero es que eso es lo que propongo al país. No lo voy a hacer solo yo, pues. Ya. Por eso hay que promover una unidad del Ecuador. El Ecuador tiene que estar unido hoy para salvarle al país de las mafias y del crimen. ¿Y una asamblea constituyente va a salvar al país de la no, en principio, ¿sabe para qué? Ajá. Porque la Constitución del 2008 y las leyes penales son las que permitieron y facilitaron el crimen organizado. Tiene que desaparecer el Consejo de la Judicatura, organismo creado para meter manos en la justicia. Debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Hay que buscar un mecanismo auténticamente democrático de elegir las altas autoridades del Estado. Debemos regresar a 3 funciones, ejecutivo, legislativo y judicial. Tantas otras cosas. Planteo un Congreso bicameral. En fin, pero vamos a su pregunta. Primero, la estructura constitucional y jurídica. Y normas. Bueno, pero esa parte, la parte de las leyes y del todo esto, o sea, en lo que tiene que ver la parte penal y lo del Consejo de la Judicatura, tal como está, y del Frankenstein, que es el Consejo de Participación Ciudadana, eso es. son 3 cosas fundamentales. Tales, ¿no? Y solo se pueden hacer por una asamblea constituyente. Así es. Que es un problema de estructura del Estado. Correctísimo. Por eso es que yo no planteo parches. Pero me parece interesante, pero el tema es la un cambio radical. La interrogante es, Iván, ¿cuántas asambleas constituyentes hemos tenido? Y la motivación ha sido justamente cambiar, revisar, no cambiar estructuras que antes ya eran caducas, que no respondían a la demanda social, política, económica del país, lo que sea. La prueba, le hacen consulta al pueblo y resulta que la medicina resultó mucho más peor que la propia enfermedad. A ver, yo no dejo de comprender, yo creo que es innegable. Así mismo es. Y es propio de la politiquería que ha habido en el país. Pero yo en sentido contrario hago una pregunta. ¿Cómo, si yo soy gobernante del Ecuador, trabajo con esta constitución? ¿Cómo el país que quiere superar la crisis de la criminalidad trabaja con una constitución y con un sistema penal y leyes penales que lo que han permitido es que penetre el narcotráfico? Claro. ¿O usted cree que el narcotráfico y el crimen organizado entra de gratis al Ecuador? ¿Por qué ingresó al Ecuador? ¿Por qué se propuso? Porque hay impunidad, pues, porque las leyes permiten. Entonces,
No es que los actos normativos cambian el mundo, no, pero sí son bases para hacerlo. Entonces, primero una transformación jurídico-institucional. O sea, de ahí parte una propuesta y a propósito de lo que usted preguntaba. Entonces, yo lo que creo es que se tiene que fortalecer la institucionalidad y de otra parte, cambio rotundo de las leyes penales y del sistema penal. Y en el comportamiento social, porque esto es una revolución ética más allá de las reformas estructurales que se pueden hacer. Porque usted puede tener la estructura constitucional más progresista, democrática, todo lo que quiera. Y sin embargo, el desacato prospera como una de las industrias de mayor beneficio aquí en el país. Aquí se desacata la ley, hace la gente lo que le da la gana. Aquí se respeta la autoridad. ¿Por qué? Porque hay una estructura discrecional muy débil, institucional, que cada vez es afectada por los juegos de intereses de la mafia, ¿no? De la corrupción y de la impunidad. Coincido plenito. Yo creo que de una parte hablaba de la reforma jurídico-institucional. Mire, de otra parte coincido con usted y agrego lo siguiente. Por eso es que basta del discurso demagógico por la inseguridad. Basta de la demagogia, porque eso es jugar con la vida de la gente. ¿Y qué es la demagogia? En este caso, el discurso demagógico sobre la inseguridad implica simplemente hacer aparecer como que se va a combatir la criminalidad a punta de disparos y de chalecos antibalas. A ver, O de reforma. ¿que hay que ser enérgicos? Sí. ¿Que hay que ser enérgicos? Sí. ¿Que hay que combatir las bandas criminales? Sí. Pero ¿sabe qué? El problema es integral. Combatir la criminalidad, reformas institucionales legales. Y ahora vamos, las causas de la criminalidad. Claro, ahí está el fondo de los... Es el fondo. Ahora, obviamente, esto es un proceso, no es sencillo, obviamente, pero en algún momento hay que empezar. Y entre otras cosas, yo creo que la forma de empezar es abordando el problema de la inseguridad de manera integral. Por ejemplo, nosotros proponemos, no podemos entender que haya un ministerio del interior cuando el crimen es transnacional y el entendimiento es hacia lo interno. No podemos entender que el abordaje de la inseguridad sea solo desde el Ejecutivo. Hay que involucrar a los gobiernos locales. Hay que trabajar a la seguridad como eje transversal absolutamente en todos los ámbitos, en todos los ministerios. Por ejemplo... Doctor, déjeme claro, interrumpirlo, perdón, vamos, sí. que dentro de su interesante análisis estructural, ¿no? Tenemos algunos mensajes, son las 9:52. Dice lo siguiente, Guacho Palacio está en sintonía, nos manda saludos a través del Facebook Radio Tallahassee 80M. Pablo Carrión dice saludos, doctor Iván, mi voto es por usted. Yana Centanaro dice felicitaciones, doctor Saquicela, desde ya cuente con mi voto, con mano dura, con justicia, para sacar adelante a nuestro país de esta injusticia que estamos viviendo. También tenemos un mensaje del señor Juan José Santos, ya se lo voy a leer. ¿Qué pasó con el caso de Rasquiña y de Fito? Es otra pregunta. Y comentario, se lo transmito porque la gente está en... Hay unos que lo felicitan y preguntan sobre este caso. No sé si a usted le tocó algo de Rasquiña y Fito. No sé a qué se refiere. Mira, lo de Fito, ni idea, nunca he conocido algo sobre él. Esto de Rasquiña, yo vi en una ocasión que el expresidente Correa justamente lo puso en su red social. Mire, yo al respecto digo de forma clara lo siguiente. Yo no le he absuelto a este ciudadano que no sé ni el nombre, digamos el sobrenombre que dice este rato, sobre algún tema que tenga que ver con narcotráfico, con crimen organizado, ni nada. Uno. Dos, pueden revisar mis sentencias. Señores, revisen. Yo he actuado con ética y apegado a derecho. Eso es todo. Y en esto hay que ser serios, pues. De lo contrario, entonces ahí sí habría que pensar, soy un juez que miro el nombre. Igual cuando el señor Correa, yo no vi el nombre. Si es que él cae bien, si es que cae mal, si tiene poder, si no tiene, si es que tiene antipatías o simpatías. No sé. El señor cometió un delito y es condenado. Oiga, eso es todo. No se pone el antifaz cuando va a hacer su providencia. Mire, pero ¿sabe qué? Como la justicia, Pero ¿no? claro, es para eso. Es que ¿sabe qué? Sobre eso de ponerse el antifaz, creo que hay una doble visión. A ver. En principio, el no mirar, porque es juzga independientemente Claro, de quién fue. la autonomía. Eso es todo, ¿no?
Claro, algunos en cambio le ponen otros significados, son los ciegos, vean bien. Pero, a ver, la verdad es de que de lo que se trata en verdad es de ser imparcial, sea quien sea. Si es que es correcto la sentencia, hay que aplicarle, sea quien sea, guste o no guste. Y ¿sabe qué? Qué buena esta reflexión, porque eso hay que tener coraje y hay que tener valentía, porque simple, perdónenme el ejemplo, usted le demanda al compañero, Claro. gana usted inconforme. ¿Sí? Entonces, pero es que eso pasa. Y si está inconforme, impugna. ¿No es cierto? Pero hay un momento que hay que adoptar una resolución. Eso es con lo que pasa con algunas condenas, en donde, claro, hay voces desde la política. Ahí creo que hay que revisar sencillamente que la actuación es en derecho. Por eso mismo yo fui el juez mejor evaluado de la Corte. Entonces, eso todo de ¿Pero quién lo todo. evaluó? Bueno, las atribuciones son del Consejo de la Judicatura, pero el Consejo de la Judicatura, que dicho sea de paso, Sí, pues porque también hay que ver quién lo evaluó. hay consejos y consejos, ¿no? Sí, sí, Pero claro, pero déjeme decirle algo. Yo sabe que yo reconozco algo. Una vez alguien me ha dicho, Iván Saquicela, presidente de la Corte, polémico. ¿Sabes por qué? Simple. Yo estuve cuestionando al Consejo de Judicatura sin temor cuando ellos son mis empleadores, cuando ellos tenían el poder disciplinario sobre mí. Por eso me quisieron destituir. Me suspendieron. Solo pregunto, ¿y quién tuvo la razón? Los vocales procesados penalmente, los vocales censurados políticamente. ¿Y quién fue la voz que no tuvo miedo? Incluso muchas veces, ustedes como periodistas informados lo saben, algunas veces, incluso algunos jueces, compañeros míos, en mi contra. Hasta ahora recuerdo una jueza. Jueces de la Claro, como por ejemplo la jueza Tapia, que íntima amiga de Wilman Terán, que le ha dado el habeas corpus al señor Terán. Me pidió por escrito, exigiéndome a gritos de que le reciba a Wilman Terán en el pleno de la corte, que por qué se le tiene que retirar la confianza, que por qué tengo que cuestionarle. Y hubo titulares. Iván Saquicela pide respaldo en la corte. Ahora esos titulares me enorgullecen porque cumplí mis deberes, porque de lo contrario, solo con temor, entonces someterme al poder político o conseguir cargos como esta jueza referida, que ahora se ha referido a mí también, y cabalmente la tiene al hijo. ahora de las últimas semanas. Pero tiene al hijo trabajando en el Consejo de Judicatura dado por Wilman Terán, pues, ahí cualquiera entiende las cosas. Mire, no quiero botar lodo, ni mucho menos, porque hay gente valiosa también en la función judicial y en la propia corte. No, ¿cómo no? Por supuesto, hay gente también valiosa. Pero lo que yo quiero decir con esto es de que cabalmente esa ha sido nuestra lucha, pues, contra la metida de manos de la justicia. Pero no es solo la justicia, es metida de manos en institucionalidad, en la democracia. Y aunque estas cosas en principio parezcan abstractas, es necesario reformar porque es el inicio y los medios para cambiar realidades, aunque no es todo. Entonces, al respecto, nosotros tenemos propuestas muy concretas que en lo institucional implica una reforma constitucional profunda, que significa desmontar la Constitución de Montecristi o la Constitución del 2008. Sobre esto último, doctor, y quiero expresarle a la opinión pública, a quienes están en sintonía de este programa, que esta entrevista con usted tiene un objetivo central, y es desentrañar valores, perfiles, actitudes, comportamientos que posiblemente usted no se había podido o no se ha detenido a mirar. Porque cuando usted se exhibe con una candidatura, está expuesto al escrutinio público. Y de ese escrutinio público depende el nivel de aceptación o de lealtades electorales que usted pueda tener. Muy de acuerdo. De acuerdo. Y muy interesante además, que plantea. Y en esa perspectiva yo quiero plantearle lo siguiente. ¿Ah? Se dice que nuestra constitución es la constitución más de avanzada y garantista que hay. Pero dice que el garantismo ha creado un dilema frente al constitucionalismo. Y este debate sobre estas dos categorías es la que debemos, con el perfil y los valores de candidatos o jueces, la que debemos desentrañar. En medio de eso, para que este dilema un poco se vaya distensionando,
están los valores, las conductas, los comportamientos, ¿no?, de los jueces. Y me refiero a esto porque estamos en un proceso que se ha suspendido. Se han suspendido varios procesos de selección de jueces. Entonces uno dice se suspende porque el reglamento está condicionado a favorecer a unos al otro. Otros dicen que quienes participan son del banco de elegibles que dejó el presidente Rafael Correa en su gobierno. Otros dicen que está nominado, orientado a favorecer a ciertos grupos. La pregunta es, ¿hasta qué punto en el país nosotros podemos detenernos en un proceso de reforma o cambios necesarios que son dentro de la estructura de la justicia por situaciones de forma posiblemente? ¿Qué es necesario? Claro, verificar la conducta, el comportamiento, el origen, la probidad, todo es necesario. Pero que eso implique que sea un elemento para frenar todo proceso, también es una situación de angustia institucional que se expone al país. ¿Por qué no avanzan estos procesos? Yo creo dos cosas allí. Mire, primero yo creo que sí hay cambios de fondo. A mí me parece muy interesante su reflexión respecto del garantismo y más. Y sabe que hoy en el mundo ya se debate esto. Se debate, claro. Sí, y verá cuál es mi posición. A ver. Y le digo como jurista, como Bueno, yo soy estudioso del sociólogo, derecho. no soy jurista. No, Le he no, planteado la no, reflexión esta. no, es que usted está, perdóneme, usted está muy bien inteligenciado. Pues es un lindo diálogo. Y por eso yo le voy a dar una posición muy clara. Mire, la idea de un Estado es la democracia, la libertad y los derechos. Correcto. Y por ello la Constitución del 2008 se ha reconocido como una constitución progresista y de garantía de derechos. El problema está en dos aspectos. El primero, en que la parte en que organiza el Estado con las diferentes instituciones y poderes del Estado borra con el codo lo que hizo con la mano y desbarata, porque hay concentración del poder y politización y metida de manos de administración en otra y en la justicia. Primer lugar. ¿Y por qué se origina? Es la cuestión del 2008, porque estaba hecha así, pues. A ver. Está concebida de esa manera. Exactamente. Está preparada para eso. Exactamente, porque en otros países, cuando se trata de organizar un gobierno, la preocupación no es crearle un camino o un terno o un vestido o una ropa adecuada para que ese gobernante haga y abuse y concentre el poder, sino que le regulan para evitar el exceso y metedura de mano en otra función. Por eso mismo. Acá es lo contrario, acá armamos constitución a la medida del gobernante. Traje a la medida. Exactamente. Eso no es correcto. Correcto. Ahora, en segundo lugar, yo decía, primero este aspecto. Ahora, el segundo aspecto. Hoy en el mundo se discute, incluso por parte de los pensadores, los teóricos del derecho y de la política, de que cuando se trata de sociedades donde tienen el crimen, el narcotráfico muy penetrado, muy grave, como es el caso del Ecuador y que antes nunca ha habido, ni nos imaginamos Pero son que unas esto nuevas sucedería. categorías, claro. Exacto, es una nueva realidad. Sí. Ya. Frente a esta nueva realidad, hay que tener unas normas, unas instituciones enérgicas, fuertes y diferentes, al menos para combatir este tipo de delitos. Sí, pero eso tiene un riesgo, ¿no? Sí, pero ¿sabe Tiene qué? un riesgo porque va en la línea muy fina del autoritarismo, ¿no? Judicial o legal, ¿no? Que eso realmente también podría ser reprochable. Yo estoy de acuerdo, pero también vamos, por eso hay que ser muy equilibrados. Claro. Y nuestra propuesta es centrada y equilibrada y es la siguiente. A ver. Porque también tiene un riesgo lo que ha pasado. Ah, no, pues eso es... En donde usted revisa la Constitución del Ecuador y la sociedad y las víctimas no tienen derecho y tienen solo los delincuentes. Pues. Claro. Esto es un extremo. Está hecho a favor. Correcto. Tiene que haber un equilibrio. ¿Cuál es, en mi opinión, el equilibrio? El equilibrio es que para cierto tipo de delitos, que son los que están poniendo en riesgo la sobrevivencia del Estado y de la sociedad ecuatoriana, tiene que haber un tratamiento más duro. No estamos diciendo que se anulen el proceso, que no exista derecho. No estamos planteando eso. Eso le llaman populismo punitivo. No, el populismo punitivo. Que aumentan las penas y tipifican un delito que no está, refórmese. No. Pero no necesariamente es un populismo punitivo. ¿Sabe cuál es el populismo? El populismo y demagogia de la inseguridad. Correcto. El pensar que viene Robocop, Rambo y soluciona el problema. Eso es populismo. Es populismo. Eso es populismo político. Ya. Es populismo. Entonces yo lo que decía es de que tiene que haber una respuesta equilibrada, en donde sobre todo para cierto tipo de delitos tiene que haber procedimientos especiales y más dureza. Pongo un ejemplo. No es posible que hoy detenga la policía
por extorsión, por vacunas, por crimen organizado, y tengan tantos beneficios, puedan salir libres o tengan beneficios penitenciarios en ese tipo de... No es posible. Habría que eliminar entonces Ya, el proceso abreviado. Ese tipo de temas hay que abordarlos. No significa jamás una desaparición del Estado democrático, pero he expuesto con claridad que hasta el día de hoy, más bien este excesivo garantismo dio un mensaje: vengan al Ecuador el crimen, Claro. la delincuencia y el narcotráfico. Aquí están protegidos. Exactamente. Esa es mi opinión. Mire, esto se puede discutir en cualquier foro, incluido un foro académico. Podemos discutirlo y debatirlo desde un punto de vista conceptual, porque vemos no solamente las ideas de Iván Saquicela. En muchos países se discute esto. Con decirle algo, yo cuando era presidente de la Corte, vinieron expertos italianos, ¿no? Además, me tenían mucho aprecio por mi forma de trabajar y las ideas que di para reformas legales, que no lo ha hecho la Asamblea, no es cosa mía. Yo propuse varias reformas. ¿Sabe qué nos dijeron ellos? Muy concreto. O sea, en Italia, cuando estuvo la mafia en su más alta expresión, hubo reformas legales y tratamientos diversos para combatir en concreto ese tipo de delitos. Así fue. Es decir, no da lo mismo que se roben un celular que el narcotráfico. Pero ¿sabe qué? En cuanto al procedimiento es el mismo. Quiero que sepa que un delito de cohecho de concusión, la pena es más baja que un accidente de tránsito, que obviamente no es de adrede, que provoca la muerte de una persona. El resultado, por ejemplo, ¿qué pasó aquí con el femicidio? Antes no estaba tipificado y había femicidio cada rato. Lo tipificaron, lo pusieron en el código, hicieron una reforma al COIT y aumentó el femicidio. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo que decía hace un rato, son algunos componentes, no todo es la norma, es indispensable reformas legales. Pero obviamente hay que atacar a las causas de la criminalidad. Por eso yo coincido con usted, aunque estos son procesos más largos, pero hay que empezar, que son temas culturales, es de educación, una construcción de cultura de respeto a la norma, de valores. En el caso del femicidio, hemos sido criados en una sociedad machista, pero hay que cambiar. Todos tenemos que modificarnos. El tiempo se nos viene encima. Y la verdad es que la charla está muy interesante. Así es. Sí, me deja picado. No, nosotros también. Nosotros también. Me deja picado. No, pues. En una entrevista vas a un docente y a un exfuncionario del Corte, no al candidato. Claro. No, pero yo sí me quejo que me dejan pecado porque estoy conversando tan bonito. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Volvemos. Vamos a hacer una pausa y volvemos, pero para despedir, porque ya está nuestro próximo invitado. Obviamente hacemos una pregunta más al regresar. Repito, una charla no solamente muy interesante, sino nos mantiene despiertos, lo cual hace que el público también se interese. Así que ya regresamos con el candidato presidencial de Democracia Sí, lista 20. Y el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Ya regresamos. Hace 10:12. El doctor Iván Saquicela, aquí lo estamos viendo, nació en Cuenca, hermosísima ciudad, en 1975. Y yo le pregunto al doctor Saquicela fuera de micrófono, oiga, usted ha tenido una carrera en lo judicial y académico desde muy joven, pero nos dice que en política también, que usted fue concejal, no, ni siquiera que solo fue candidato, fue concejal de Cuenca, ¿no? Yo fui concejal de Cuenca. La verdad fue es concejal que de Cuenca. Sí. El municipio de Cuenca es uno de los municipios que mejor se maneja en el Ecuador, tradicionalmente. La verdad que sí. Yo fui concejal en 2 oportunidades. La primera en la alcaldía de Fernando Cordero y la segunda, así es, y la segunda en la alcaldía que fue de mejor Marcelo alcalde Cabrera. de lo que fue presidente de la Asamblea, la verdad. Verdad es. Como alcalde no flotaba como corcho. No. Como presidente de la Asamblea, sí. Sí. Era de... En un mar de olas permanente. El movimiento se llamaba algo así como Nuevo País. Sí, Ciudadanos Nuevo País. Ciudadanos Nuevo País, ¿no? La verdad es que yo he tenido una formación, no soy improvisado, he sido dirigente universitario, he militado en organizaciones, múltiples organizaciones, y luego, bueno, en la parte pública, en el servicio público y la docencia, lo cual me permite una visión amplia de la realidad del país y obviamente
de la estructura institucional, política del Estado. Debo decirlo con franqueza. ¿Quién nominó, esto se me viene a la mente y no quería dejárselo preguntar, como en la terna para presidente del Consejo de la Judicatura a Wilman Terán? El Pleno de la Corte Nacional impuso. Y voy a explicar por qué. Ah, no es el presidente. No, fue el Pleno de la Corte. Hay actas sobre eso. ¿Quién hizo la moción? ¿Quiénes aprobaron? Lo que sucede es de que justamente por estas metidas de mano en la justicia, yo había presentado 3 ternas y no se designaba y no se designaba. La rechazaba el Consejo Así de es. Participación Ya. Ciudadana. Y entonces finalmente lo que pasó es que el Pleno de la Corte, digamos, jueces de la Corte, firmaron 14 jueces y me obligaron a poner orden del día y decidieron. Esa es la verdad. Y ahí están documentos, allá. Usted no quería a Wilman Terán. No, y obviamente porque de forma simple diré que en lo personal yo no veía que era un perfil confiable. Claro, Pero es que el que manda la terna tiene que saber quién es confiable. ahí está, hay actas. Así es que esos saben ser de sus mitos que quieren crearse de parte de la política para atacarme a mí. Y documentos, papeles, como saben decir. Y eso demuestra de forma clara y irrefutable. Pero algo más. Yo quiero reiterar que a veces se puede pensar que los jueces, como dependen del Consejo de Judicatura, yo en su momento era juez, dependía del Consejo de Judicatura, tengo que estar sometido, agachado la cabeza. A ver, primero, yo le retiré la confianza en el Pleno de la Corte. Segundo, yo pedí que se declare nulo el concurso tramposo que se hizo y se declaró la nulidad. Y mira ahora, ya no estoy en la Corte, pero como ciudadano me preocupa. Acaba de declararse la nulidad parcial del concurso. ¿Por qué? Porque a los postulantes les hacen un examen de confianza que ha generado desconfianza, pues. De eso se trata. ¿Cuándo? ¿Hasta Un examen de cuándo? confianza que genera desconfianza entre. Claro, es que ¿hasta cuándo va a haber entonces estas mañas Así es. de metidas de la política en la justicia? Por eso no es todo lo que se debe hacer en el país, pero requerimos una reforma institucional y jurídica y política. Necesitamos ir con una última pregunta porque está nuestro próximo invitado, Stalin. Correcto, doctor. ¿Por qué democracia sí? Si la democracia se construye y se construye con amigos. Estoy hablando ahí de esos nombres de otros movimientos que podrían también haber sido alguna alternativa. Bueno, yo lo que creo es de que sí hay una coincidencia ideológico-conceptual. Bueno. Nosotros creemos en la democracia, en la libertad, creemos en la generación de riqueza con justicia social. Hay varios componentes ideológicos que soy claro. No es que yo me voy a un movimiento por irme. Yo me defino como una persona con una concepción amplia, no soy dogmático, pero de centro y equilibrada. Democracia sí me hizo esta invitación y obviamente creo que podemos trabajar desde lo ideológico ¿Tiene conceptual. ideología la justicia? ¿Sabe qué? No solamente la justicia, A ver, todo en el mundo, por supuesto. Dentro de la filosofía jurídica, usted tiene una concepción. Por ejemplo, si usted va a combatir la criminalidad, existen visiones filosófico-políticas de cómo hacer los sistemas de justicia. Mire, hay un refrán. Justamente esto le escuché decir a un expresidente de la Corte Suprema en una clase. Yo era su alumno, una maestría, el doctor Roberto Gómez Mea. ¿Sabe qué le escuché decir? Sí, un maestro distinguido y fue presidente y mi profesor. Él decía en una clase, así como se puede decir, dime con quién andas, te diré quién eres, se puede decir, dime qué sistema de justicia tienes, te diré qué estado eres. claro, son las visiones y concepciones del mundo Sí. que tiene cada ciudad. Eso es la ideología. Exactamente. Entonces, sí hay una manera de concebir el mundo y cómo organizar el Estado, cómo organizar el derecho y los sistemas de justicia. Alguien decía, lo que pasa el niño que tiene tuberculosis no es de izquierda ni derecha, de acuerdo, pero si hay una concepción de cómo enfrentar la salud pública. Claro. Pero por Los supuesto. temas de política pública. Claro. Entonces yo creo que yo no soy de dogmas ni de catecismos, menos de que alguien me diga desde un ático o desde donde sea qué debemos hacer. No, es una propuesta ciudadana. Pero si vamos a discutir un momento dado con profundidad y con altura, aquí tenemos personas con formación ideológica y conceptual. Nos quedamos, como usted dice, picados. Sí. Para la próxima. Queda algunas segunda parte. Y hay varios mensajes que se nos han quedado que los vamos a leer al volver de la pausa comercial. La mayoría simpatizantes del doctor Iván Saquicela.
Ya regresamos, está aquí el asambleísta Jorge Peñafiel, con quien vamos a hablar en un momento. También está Juan Carlos García Santos de Contra el Olvido. Será el programa que viene luego de un momento, Juan Carlos García. Ya regresamos en un momento. Amigos del sistema de emisoras Atalaya, no se olviden, en el personaje del viernes estará la presentadora de televisión y periodista, que ahora está pasando a ser candidata, la doctora, mejor dicho, la licenciada Luisa Delgadillo, en el personaje del viernes. Ya volvemos.